ver con las actividades de crédito del sector financiero. Voy a enfocarme un poco en un informe que tengo de la Asociación de Bancos de la República Dominicana, la ABA. La cartera de créditos de la ABA, de los bancos de servicios múltiples, que eso es aparte de las asociaciones de ahorros y préstamos y de los bancos de ahorro y crédito, de las corporaciones de crédito, que representan más o menos el 11% de la cartera de crédito, el 89% de la cartera de crédito total del sector financiero consolidado, lo tienen los bancos de servicios múltiples. Tenían 1.054.000 millones de pesos, más o menos, de cartera de crédito total al cierre del año 2019, es decir, antes de la pandemia. Y durante el año 2020, la cartera de crédito creció en apenas un 1%, 1.5%, al pasar de 1.054.000 millones a 1.074.000 millones. Poquito más, 74.400 millones. O sea, que la cartera de créditos de los bancos de servicios múltiples en el año 2020 solamente creció en términos absolutos en alrededor de 20.000 millones de pesos. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo es posible? Si el Banco Central habló de la inyección de liquidez, de facilidad de liquidez por 190.000 millones de pesos, más la liquidez propia de los propios que tenían los bancos para prestar, entonces ¿cómo es que la cartera de crédito no creció tanto? Bueno, lo que ocurrió fue que durante el año 2020 lo que se produjeron fue una cantidad importante de renegociación, reestructuración y refinanciación de préstamos ya vigentes. O sea, la economía fue paralizada. Y para que ustedes tengan una idea, entre abril y agosto del año pasado, que fue cuando la economía estuvo paralizada casi totalmente, entre abril y agosto del año pasado, los bancos de servicios múltiples realizaron operaciones, alrededor de 1.630.000 operaciones de crédito, o sea, de préstamos renegociados o no renegociados, 1.630.000 operaciones, por un monto de 493.358 millones de pesos. De esa cantidad, los bancos lo que hicieron fue que refinanciaron y reestructuraron préstamos por el orden de los 274.000 millones de pesos. 274.000 millones de pesos. Eso es el 25.5% de la cartera de crédito total del año 2020. O sea, no de lo que creció o no creció, sino que al cierre del año 2020, los bancos tenían una cartera de crédito total acumulada histórica de 1.074.000 millones. Y de ese monto, 274.000 millones, es decir, el 25.5%, una cuarta parte, fue reestructurado y refinanciado. O sea, de préstamos que tenían, clientes que tenían préstamos, que hubo que hacer una reestructuración, una refinanciación. Y luego hay otro monto de 218.000 millones de pesos que son calificados como préstamos nuevos, pero fueron préstamos de amortización. O sea, se califican o se identifican como préstamos nuevos, pero lo que hubo fue amortizaciones o préstamos de amortización que hizo la banca con los recursos de facilitación rápida, de liquidez, de facilidad de liquidez rápida que concedió el Banco Central. O sea, que esas operaciones de casi 500.000 millones de pesos, equivalente a prácticamente el 50% de la cartera de crédito total de la banca, fue en reestructuración de préstamos, refinanciación de préstamos y préstamos nuevos de amortización. Es decir, que no hubo prácticamente solicitud de préstamos nuevos, de capitalización nueva, de gente que diga, bueno, déjame buscar un préstamo porque necesito este dinero para gastarlo, para invertirlo en tal o cual cosa. No, sino que mira, tengo un préstamo vigente y necesito entonces renegociar ese préstamo. Renegociar ese préstamo para alargar el plazo, para reducir el monto mensual de la cuota que tengo que pagar, porque tengo una situación de dificultad, porque he visto afectado mi empleo, porque he visto afectado mis ingresos. O sea que prácticamente la totalidad de las operaciones de crédito que realizó la banca el año pasado fue para reestructurar, para cambiar las condiciones de préstamos ya vigentes. Y entonces hay un monto
de más o menos 20.000, 30.000 millones de pesos, que fueron préstamos sí nuevos. Pero que eso, en términos proporcionales, cuando usted se fija en los años anteriores, entonces es bastante mínimo. De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Bancos, la cartera de préstamos del sistema financiero consolidado del país, es decir, de los bancos de servicios múltiples, de las asociaciones de ahorro y préstamos, de los bancos de corporaciones de crédito, de los bancos de ahorro y crédito y del banco estatal que se conoce como, que ahora es el Bandés, que antes era el banco de la vivienda. Todas las instituciones del sector financiero que son reguladas por la Superintendencia de Bancos acumularon una cartera de crédito el año pasado de 1.200.000 millones de pesos. Eso es, señores, apenas 9.000 millones de pesos más de lo que había antes de la pandemia. Lo que indica que la cartera de crédito no creció. Y si usted se fija en las estadísticas de la propia Superintendencia de Bancos de los últimos 10 años, de la última década, el promedio de crecimiento anual de la cartera de crédito del sistema financiero es de un 11.8%. Anual, el promedio anual crece en casi un 12% cada año la cartera de crédito del sector financiero. Y el año pasado nomás creció 0.7%. O sea, casi todos los años la cartera de crédito crece en alrededor de 80.000 a 100.000 millones de pesos. Entre 80.000 y 100.000 millones de pesos. A veces 110. Bueno, en el año 2019 creció en 112.000 millones de pesos. 117.000 millones de pesos. Y el año pasado nada más creció en 9.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la mayoría de operaciones de crédito fueron en torno a renegociación y refinanciación de créditos ya vigentes. Ahora, ¿eso es negativo? No, no es negativo. Por el contrario, se tornó positivo porque eso permitió que los clientes de la banca, principalmente las micro, pequeñas empresas y los clientes corporativos, más que los préstamos personales, porque la mayoría de préstamos personales son de muy cortico plazo o préstamos personales que son hipotecarios y el préstamo hipotecario tiene prácticamente una garantía absoluta en cuanto al valor del inmueble que le sirve de garantía. Y además generalmente cuando la gente toma préstamos hipotecarios es porque tiene la seguridad de que puede pagarlo, o sea, lo va... Porque eso es una inversión que se hace en términos familiares y es una inversión que tú la haces en promedio una sola vez en tu vida, tal vez 2 veces, tal vez 3 veces, pero en promedio la gente invierte en una casa una sola vez en su vida, en términos promedio. Hay una cantidad mínima de gente que tiene una segunda vivienda o una tercera vivienda, pero la mayoría lo que tenemos es una sola vivienda propia. El asunto es que no es del todo negativo por el hecho de que eso evitó ese proceso de renegociación, refinanciación de préstamos con la ayuda del Banco Central de inyección de recursos a bajo costo para que el sector financiero pudiera tener capital suficiente para prestar a baja tasa de interés, evitó que hubiera un aumento de la tasa de morosidad o de retraso o de imposibilidad de pago de la gente. Y por eso el año 2020 cerró con una tasa de morosidad de 1.8%, 1.9%. O sea, no sobrepasó el 2% la tasa de morosidad, afortunadamente. Ahora, la parte negativa que tiene es que nadie tomó préstamos nuevos. Es que el sector productivo, los sectores económicos del país no tomaron préstamos. No hubo inversión en actividad económica el año pasado. Prácticamente fue nula la inversión en actividad económica. Porque las empresas no tomaron prestado para invertir en desarrollo de su producción. Las empresas no tomaron prestado para invertir en el desarrollo de sus actividades comerciales. Las empresas tomaron prestado para renegociar o reestructurar préstamos ya vigentes. Porque la economía se paralizó. Porque la economía entró en receso, porque la economía sufrió un decrecimiento de menos 6.7%. Esa fue la situación del sector financiero el año pasado y es un espejo bastante claro de cómo estaba la economía del país durante la paralización que se produjo para enfrentar el COVID-19. Principalmente entre abril y agosto del año pasado, los bancos renegociaron o reestructuraron o refinanciaron prácticamente la mitad de su cartera de crédito total. Y la cartera de crédito del sector financiero completo creció en apenas 0.7%, cuando en años anteriores el promedio de crecimiento anual es cercano o era cercano a un 12%.